buenas tardes. Saludamos a todos los presentes en el estudio de televisión del Centro Ático y a todos los que nos están siguiendo vía streaming. Sí o no, el poder de los argumentos es un espacio organizado entre el portal noticioso La Silla Vacía y la Pontificia Universidad Javeriana. Las reglas del debate son las siguientes. Al inicio, los asistentes en el estudio cuentan con unas máquinas que les permitirán votar por el sí o por el no, acorde con la percepción que tengan sobre el tema. Los dos invitados tendrán 10 minutos para defender su tesis. Los académicos invitados de la Pontificia Universidad Javeriana harán 3 preguntas y podrán contrapreguntar. Los invitados podrán redondear el tema. Los asistentes votarán nuevamente por el sí o por el no. Ganará el debate quien logre cambiar la percepción del auditorio. Bienvenidos a Sí o No, el poder de los argumentos. Con ustedes, Juanita León, directora de La Silla Vacía, moderadora del debate. Bienvenidos. Bienvenidos a este debate, Sí o No, el poder de los argumentos. El portal La Silla Vacía y la Universidad Javeriana hemos decidido organizar este ciclo de 6 debates durante este año con el fin de demostrar que es posible debatir civilizadamente, que es posible estar en orillas completamente contrarias, pero en donde el valor es el argumento, no es la descalificación del otro, no es la caricaturización, sino es el poder de las ideas para lograr convencer y persuadir a la gente que cambie sus posiciones o que las refuerce en el sentido que quieran. Con la Javeriana nos hemos aliado para poder aportar mayores insumos al debate público sobre los temas más cruciales que afectan nuestra democracia. Hoy estamos reunidos alrededor de una pregunta. ¿Debemos reelegir al presidente Santos, sí o no? Es una decisión a la que los colombianos nos vamos a tener que enfrentar el próximo año en una campaña que ya empezó, en donde el presidente Santos tiene hasta noviembre para anunciar su decisión de lanzarse o no a la reelección, pero todo indica que lo va a hacer. Y como es una decisión tan trascendental porque va a afectar los siguientes 4 años, hemos querido con la Javeriana y la Silla Vacía ayudarles a dar más ideas, más argumentos para que en el momento que los colombianos tengan que tomar esa decisión, la puedan hacer mejor. Hemos invitado para eso a 2 personas que creo que representan muy bien ambos lados del argumento. Tenemos a Marta Lucía Ramírez. Marta Lucía, muchísimas gracias por venir. No necesitas presentación, pero para los que no lo sepan todavía, Marta Lucía fue ministra de Defensa, la primera ministra mujer de Defensa, fue ministra de Comercio Exterior, ha sido embajadora de Colombia en Francia, y hoy en día aspira a representar al Partido Conservador en la próxima campaña presidencial. Muchas gracias por estar con nosotros, Marta Lucía. De este lado tenemos a Simón Gaviria, jefe del Partido Liberal, representante a la Cámara, fue presidente de la Cámara de Representantes y como jefe del Partido Liberal es uno de los grandes aliados del presidente Santos en el Congreso. Él va a defender el sí. Muchas gracias, Simón, por estar con nosotros y pues vamos a comenzar. Lo primero que yo quiero es que ustedes voten cuál es su posición antes de arrancar el debate. ¿Debemos reelegir al presidente Santos? Sí es 1, no es 2. Y mientras tanto, yo le voy a dar la balota aquí a la profesora para que veamos por dónde comenzamos mientras ustedes voten. Háganlo ya, por favor. Estamos transmitiendo este debate en vivo tanto en el portal de la Javeriana como en el portal de La Silla Vacía. Entonces, pues tenemos una audiencia bastante grande. Aquí en el auditorio estamos con estudiantes de la Universidad Javeriana y también con usuarios de La Silla Vacía que han aceptado nuestra invitación. Bienvenidos ustedes también. Muchas gracias por asistir a este evento. Entonces comienza Simón. Simón Gaviria tiene 10 minutos para defender su argumento, pero primero vamos a esperar a ver con qué votación arrancamos. Uy. Entonces comenzamos. Bueno. El 24% piensa que no deberíamos reelegir al presidente Santos, el 76% piensa que sí. A veces es más difícil arrancar con un auditorio a favor,
Entonces, Simón, pues tienes una tarea ardua por delante, esperamos tus argumentos. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Pero, entonces, déjenme les cuento una cosa. El presidente Juan Manuel Santos tiene un rumbo claro hacia dónde debe ir el país. Pero antes de contarles sobre eso, les cuento una conversación de un amigo mío que se llama Alan Jara. Alan Jara hoy por hoy es gobernador del Meta y me comentaba hace poco que un periodista le preguntó, ¿usted qué haría si se encuentra con las personas que lo secuestraron en el Congreso? Y Alan Jara les contestó, prefiero encontrármelos en el Congreso que en el monte. Una amiga mía, que se llama Consuelo González de Perdomo, también secuestrada por mucho tiempo, hace poco conoció a las personas que lo secuestraron, se volvió a encontrar con ellos después de mucho tiempo. Y tuvo la posibilidad de hablar con ellos y que le pidieran perdón. Y eso, para ella, me cuenta, fue una cosa que le cambió profundamente la manera como estaba viendo el mundo, como está viendo la vida, y esa experiencia de reconciliación fue fundamental para ella. Y esas experiencias es probablemente la que van a vivir muchos colombianos. Muchos colombianos, si la apuesta del presidente Juan Manuel Santos, una apuesta digna, pragmática, sensata, sin entregar nada, se logra en Colombia. El fin del conflicto, la paz, la reconciliación para todos los colombianos. Esta paz o esta posibilidad de dialogar con el grupo de las FARC no se ha logrado a punta de debilidad, ni se ha logrado a punta de ser suaves con ellos. Al contrario, el número 1 de las FARC cayó, el número 2 de las FARC cayó, 45 cabecillas de diferentes frentes de las FARC han caído y se han dado de baja por el gobierno del presidente Santos. Estamos hablando de más de 7.800 efectivos, bien sea a través de dados de baja, desmovilizaciones o capturas de miembros del grupo de las FARC. Y adicionalmente de 7.200 en las mismas categorías de bandas criminales en Colombia. Hoy por hoy estamos experimentando los niveles más bajos de homicidio en Colombia y los niveles más bajos de secuestro en el país. Precisamente se está llegando a La Habana y la posibilidad de cerrar un conflicto de 50 años y ahorrarnos 30 años de conflicto, precisamente porque se ha mantenido una política fuerte de mantener la seguridad para los colombianos. Y es eso lo que nos está dando la posibilidad de cerrar el conflicto. Y eso es una cosa muy importante para entender. Mientras se ha logrado todo esto, hay unos logros sociales del presidente Santos que yo creo que son muy importantes. No sé si ustedes saben, en este país, gracias al presidente Juan Manuel Santos, la educación se volvió gratuita para todos los niños del país hasta 11. En enero se van a entregar 9 millones de útiles escolares para ayudarle a las madres de familia y a los niños de Colombia poder tener los útiles para ir al colegio. Los créditos de ICETEX, que son una de las principales herramientas para que los colombianos puedan acceder a la educación superior, se pusieron con 0 tasa de interés y aumentaba la cobertura en un 5%. Se van a entregar 2 millones, escúchese bien, 2 millones entre tabletas y computadores a los niños de Colombia y conectar a Colombia ya a la fecha a todos los municipios con el final del gobierno con banda ancha y por lo menos 800 municipios. Ya están en obras el tema. Ustedes saben lo que es poder dar educación, computadores, educación gratuita, útiles escolares y la inversión en los niños de Colombia y cómo eso puede cambiar este país. Esas son las cosas que transforman un país en una generación. Se acercan inversiones aproximadamente por 47 billones de pesos, construyendo la infraestructura que este país necesita y que necesita de manera urgente para transformar a Colombia, hacerla más competitiva, disminuir el costo del país. Al final del día, el mejor ministro de Agricultura es el ministro de Transporte. Y el plan de infraestructura es el más ambicioso en la historia de Colombia. Se va a hacer más en los próximos 3 años de lo que se ha hecho por lo menos en los últimos 20. Todo esto se ha logrado cuando el presidente Santos recibió un sistema de salud quebrado, que hoy por hoy está llegando a la cobertura universal,
que esperamos nosotros pueda acabarse con la integración vertical y poner costo y poner control al precio de los medicamentos, heredando un déficit fiscal de 18 billones de pesos y convirtiéndolo en un superávit de 2 billones de pesos, recibiendo la quinta economía de América Latina y teniéndolo hoy como la tercera economía de América Latina, creando 2.3 millones de nuevos empleos en Colombia, con 1.7 millones de colombianos saliendo de la pobreza y probando por primera vez la clase media, comprando su primera casa, su primer moto, su primer computador, inclusive tomando sus primeras vacaciones. A mí como liberal, ¿qué es lo que más me impresiona y lo que más me gusta? Después de seguimiento de 25 años en este país, es el primer año, escúchese bien, que la desigualdad en Colombia se rompe. Que la idea de que los más ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres y que la brecha social de nuestro país se hace cada vez más amplia, empezó a reversarse esa tendencia. Éramos el país más desigual de América Latina, con la excepción de Haití. Nos queda muchísimo para hacer en materia de empleo y muchísimo para hacer en materia de igualdad. Pero es la primera vez que estamos logrando reversar esas tendencias, de crear empleo para la gente, empleo de buena calidad, empleo que les va a ayudar a mejorar su calidad de vida. Lo que tenemos enfrente de nosotros, precisamente, es esta oportunidad de cerrar el conflicto. Nos hemos gastado 207 billones de pesos en la guerra en Colombia en los últimos 10 años. 220.000 muertos en los últimos 50. No decir que ese gasto militar no hay que hacerlo, pero ojalá no lo tengamos que hacer en la próxima generación. Ojalá no tengamos que destinar otros 200 o medio trillón de pesos alimentando este conflicto. Tenemos la posibilidad de cerrar esto y tenemos la posibilidad de tener un dividendo de paz, de cerrar este conflicto de una vez por todas, de hacer realidad las promesas de la Constitución, de enfrentar los retos del siglo XXI para hacer de Colombia un mejor país. Y la verdad, no nos digamos mentiras, son 3 opciones. Está la opción de elegir a Antonio Navarro, Clara López, tomar un rumbo de izquierda, con gobiernos que me imagino serán similares a como han sido los gobiernos de izquierda, como el de Samuel Moreno, como el de Gustavo Petro, como el de Hugo Chávez. Está la posibilidad de volver al uribismo. Está Pacho Santos, está Marta Lucía, está José Félix Laforí, Oscar Iván Zuluaga. Ese es otro rumbo, que Colombia rompa probablemente esos diálogos de paz y que no se dé la posibilidad de sacarlos adelante. O está esta posibilidad, una posibilidad donde sin duda hay un norte, donde hay un plan de país, donde tenemos la posibilidad real de que Colombia sea mejor dentro de 4 años a lo que es hoy. Porque tenemos que pensar es en grande. Una Colombia con más empleo, una Colombia más justa, una Colombia con más igualdad, una Colombia con un sistema de salud que le sirva y que trate con dignidad a los pacientes, una Colombia que es la que nos merecemos, una Colombia donde pensemos en las futuras víctimas del conflicto, no más minas quebrapata, colegios, carreteras, electrificación rural, en vez de Black Hawks, metralletas y pie de fuerza. Es lo que tenemos enfrente. Tenemos la posibilidad real de lograrlo. Y al mismo tiempo ir construyendo bases sólidas. Una Colombia que está siendo más segura, una Colombia donde hay más igualdad y donde se invierte en el futuro de los colombianos. Y una Colombia que es la que quiere Juan Manuel Santos, que es una Colombia en paz. Esa es la verdadera opción. No es el blanco y el negro, es mantener este rumbo, pues hacer un giro hacia otra cosa, a la izquierda, o un giro
hacia otra cosa en la derecha. Muchas gracias. Gracias, doctor Gaviria. Le damos la palabra ahora a la doctora Marta Lucía Ramírez. Tiene 10 minutos para hablar, pues sentada. Lo importante es que miremos a las cámaras. Bueno, yo quiero agradecer también, por supuesto, a la Silla Vacía, felicitar esta iniciativa de la Silla, de la Universidad Javeriana, agradecer a la doctora Patricia, al doctor Nicolás, que nos acompañan, decirles que me siento muy contenta de compartir este debate con alguien joven como ustedes, Simón Gaviria, pero sobre todo agradecerles a ustedes, a tantos jóvenes, su presencia acá, porque creo que es muy importante que se interesen, no solamente por conocer los argumentos y quién va a ganar o perder, sino sobre todo por tener claridad sobre cómo después ustedes van a asumir acá el liderazgo en este país. Y yo realmente pues estoy de acuerdo con la mayoría de este auditorio y con la mayoría de las encuestas, y no es porque uno se sume de manera simplista a las encuestas, sino porque hay muchos colombianos que más allá del voluntarismo que haya por la paz, nos damos cuenta de la cruda realidad que el país está en este momento atravesando. Por supuesto que yo también quiero la paz de Colombia, quiero hacer lo que sea por la paz de este país, pero sé que los países desarrollados, los países prósperos, los países que tienen paz, han construido instituciones sólidas que le garantizan a los ciudadanos derechos y que también le exijan a cada ciudadano el cumplimiento estricto de sus obligaciones. Yo realmente creo que durante estos 3 años lo que vemos es que ha aumentado la insatisfacción de los colombianos con sus instituciones, la desconfianza de los colombianos con el Estado de Derecho. Y acá tengo unas cifras, por eso tengo estos papeles en la mano, porque no quiero improvisar ni ir a aproximar. En la encuesta más reciente que vimos nosotros, nos muestra cómo el 75% de los colombianos cree que hoy las cosas no van por buen camino, el 50% cree que las cosas van a ir peor en los próximos meses. Es decir, siento que este país realmente hoy por hoy hay que ponerle orden. A este país hoy por hoy tiene la casa desordenada y de allí esa preocupación y esa incertidumbre de los colombianos. Creo que este presidente, con todas las buenas intenciones que ha tenido, yo le reconozco sus buenas intenciones, ha tenido muy pobres ejecuciones, muy malas realizaciones, y el balance pues es lo que estamos viendo hoy por hoy en las encuestas. Para que tengamos una idea también sobre un mayor detalle a nivel institucional, el Congreso hace 3 años, 3 años solamente, tenía una desfavorabilidad del 44%. Hoy la desfavorabilidad del Congreso es el 75%, es decir, cayó 30 puntos la desfavorabilidad. En cuanto a la justicia, tenía una desfavorabilidad del 53%, cayó al 78%. Los partidos políticos tenían una desfavorabilidad del 48%, cayeron al 73%. Y el gobierno tiene hoy una desfavorabilidad del 73%. Es decir, que las instituciones, los pilares de este Estado de Derecho han caído todas en 27 a 30 puntos en credibilidad durante los últimos 3 años. ¿Qué hace un estadista que está pensando este país para el largo plazo y que además del voluntarismo de la paz quiere construir unas instituciones que nos garanticen la paz? Concentrarse en fortalecer instituciones. Por eso, para mí personalmente, es verdaderamente inexplicable que un tema fundamental para la paz de Colombia, como era la justicia, fue un tema que quedó a la vera del camino. Fue lamentable, bochornosa esa noche famosa de la reforma de la justicia, pero hay cosas que quizás a los colombianos se les olvidan. Hubo un proyecto de reforma de la justicia que presentó el entonces ministro Germán Vargas, hizo negociaciones con algunos magistrados, negociaciones bastante vergonzosas, por decirlo de alguna manera, y después entonces llega el ministro nuevo, además colega, amigo, profesor nuestro, Juan Carlos Esguerra, de esta universidad, y él con toda la buena fe y demás trata de continuar adelante el proyecto, y ya sabemos qué pasó con la reforma a la justicia, pero no hablemos simplemente de lo que fue ese proyecto bochornoso. ¿Qué pasó después? Hace 2 años se cayó el ministro y se cayó el proyecto, y el gobierno del presidente Santos nunca volvió a presentar una reforma a la justicia. Y el senador, el doctor Simón Gaviria, nos dice con tanta convicción que yo comparto y voy mucho más lejos que él en mi absoluta convicción de que este país lo sacamos adelante el día que cada joven de Colombia tenga la posibilidad de acceder a una educación de calidad. Acá no es solamente cobertura, es calidad.
y a una educación superior, técnica, tecnológica, universitaria. Pero allí vemos entonces otro de los grandes vacíos de este gobierno. Se presenta un proyecto de reforma a la educación, lamentablemente mal explicado, improvisado en algunas de sus partes, la reacción de los estudiantes no se deja esperar. ¿Qué pasó 3 años después? Todavía no hay un proyecto nuevo de reforma a la educación. Ese tema no hace parte de la agenda del gobierno. Quizás para el próximo gobierno lo están pensando. Para mí el tema de la educación no da espera. Hubiera puesto de inmediato un grupo de los mejores rectores y exrectores y un grupo de los estudiantes para poder realmente sacar adelante esa reforma con absoluta prioridad en el Congreso. Porque cuando volvemos al tema de las instituciones, me preocupa terriblemente que la unidad nacional a la que nos invitó el presidente Santos y que a mí realmente me ilusionó al comienzo, porque pensé que iba a ser la unidad para convocar al país, para convocar a los ciudadanos, a la academia, a muchos sectores de la opinión que no hacen parte de la clase política. Lamentablemente esa unidad se limitó a que es la unidad de los amigos políticos, de los partidos políticos, para fortalecer al gobierno, pero no una unidad generosa para sacar adelante los temas ambiciosos que tiene que sacar adelante Colombia. Si uno tiene una mayoría abrumadora en el Congreso era para aprovecharla, sacar adelante una verdadera reforma a la educación, una verdadera reforma a los partidos. Juanita sabe muy bien cuántas peleas di yo en el Congreso para hacer una reforma que ponga a los partidos en cintura, que los obligue a tener claridad ideológica, programática, etcétera, y que sacara adelante una reforma a la justicia. Ninguno de esos temas ha sido prioritario y por esa razón entonces el país cada vez pierde más su confianza en este tema. Considero además que para que aquí podamos hablar de paz no basta el voluntarismo, la paz es un asunto de método, es un asunto de plazos, es un asunto de condiciones también, por supuesto, porque es que jamás vamos a lograr una paz con un Estado claudicante. Una paz tiene que tener los requisitos de verdad, de justicia, de reparación, pero por encima de todo, la garantía de que a ustedes no les toque ver dentro de 50 años más lo mismo que nos ha tocado vivir a todos los de mi generación. Esto no se puede repetir y la condición para que no se repita entonces es que la negociación se adelante con un método, con unas condiciones. Creo que antes de esta negociación, recordemos, llevan 3 años conversando las FARC y el gobierno, 1 año con negociaciones formales, pero antes de sentarse a negociar, lo que ha debido hacer el gobierno era exigir por lo menos 2 requisitos mínimos, porque son asuntos humanitarios. Primero, el compromiso de que no se siguiera reclutando menores. Segundo, el compromiso de que le ayuden al gobierno al menos a entregarle el mapa de los campos minados para que se pueda hacer el desminado, en donde todos los días en el campo colombiano sabemos que caen campesinos, niños mutilados por acción de las minas. Y hay gente que dice, no, pero si es que eso es parte de la negociación, por Dios, este era un requisito sine qua non, sobre el cual han debido dar resultados 1 mes, 2 meses después de iniciar la negociación para demostrarnos que sí había realmente una voluntad de terminar el conflicto, porque la paz de Colombia es otra cosa. La paz de Colombia requiere un Estado fuerte que nos garantice protección a la vida y las libertades de los colombianos, que nos garantice justicia, que nos garantice todo ese desarrollo de la infraestructura del cual hablaba Simón y qué bueno esos 47 billones, pero que nos garantice sobre todo ese acceso a la educación y el acceso al trabajo. Él mencionaba lo importante es que los niños tengan la educación y yo digo, y lo importante es que los padres tengan el trabajo, porque es absolutamente claro que por más becas que le estén dando a los niños o por más educación gratuita que se le pueda garantizar hoy, con una calidad muy deficiente, cuando no hay con qué comer en el hogar, cuando no hay estabilidad en el ingreso, esa familia sufre. Y hoy por hoy creo que es importante que los colombianos tengamos claro, el presidente Santos quizás no ha entendido todavía que lo que verdaderamente angustia a una familia es lo que pasa debajo de su techo todos los días, no lo que pasa en los ministerios, no lo que vemos a través de los medios de comunicación. Y hay millones de colombianos que ven con absoluta angustia la pérdida del empleo. Porque si bien es cierto que dice Simón que se han creado 2 millones de empleos, lamentablemente también se han perdido muchos empleos. Y de nuevo entonces utilizo cifras que no son mías, son cifras oficiales y del DANE. Vemos nosotros entonces cómo durante esta última informe del empleo nos dicen que aumentó el crecimiento económico en un 4.2%. Que dicha que haya sido un resultado muy superior al que estábamos pensando. Pero el mismo informe del DANE nos dice
que hay sectores, como por ejemplo la agricultura, que creció el 6%, pero ¿saben qué? El empleo en la agricultura cayó el 2.5%. La construcción creció el 9%, se está reactivando afortunadamente la infraestructura y la vivienda, pero los empleos en la construcción cayeron casi el 10%. En el sector manufacturero, que es un tema que me preocupa muchísimo, se cayó la industria, ya el año pasado, el antepasado no creció, el pasado decreció, cayó negativamente, y en este primer semestre del año el empleo en la industria manufacturera cae en un 5.5%. Por último, pues hay otros sectores, el sector financiero, etcétera. Se calcula que en el primer semestre de este año se han perdido 400.000 empleos. Entonces nosotros lo que no podemos es caer acá en esta trampa engañosa un poco de las cifras. Por un lado aumenta, pero por otro lado hay tendencias claras que nos muestran que va a seguir también creciendo la pérdida de empleos. Se van a seguir perdiendo empleos en determinados sectores que son fundamentales. Entre otras cosas, un gobierno que se ha dedicado a hacer acuerdos de libre comercio, y les quiero decir, yo soy partidaria de la globalización, creo en el comercio libre, y lamentablemente pues lo que pasa hoy por hoy es que en la medida en que perdamos empleos, no vamos a tener cómo exportar productos, que es al final de cuentas de lo que se trata ese proceso de globalización. Yo dejaría por ahora, pero mil gracias. Muchísimas gracias por tu argumento. Vamos a darle 3 minutos al doctor Gaviria para que rebatas algún punto de la doctora Ramírez. ¿Tiene? ¿Qué pasa? ¿Todo en orden? Mejor que te quedes en el puesto solo para que, muy bien, para que la pantalla te registre. Yo diría que voy a empezar por el tema de empleo, rápidamente. En el tema de empleo me parece que son, al final del día, 2.3 millones de nuevos empleos netos. No estamos hablando de que se crearon 2.3 millones y que se perdieron otros empleos, no. El neto es 2.3 millones de nuevos empleos. Y, repito, es la primera vez, el primer año en la historia de Colombia donde la brecha entre ricos y pobres se acorta. Eso es muy importante, pero sustancialmente importante. Pero déjenme hablar un poquito sobre la justicia y la paz. Nosotros, como partido, en el gobierno anterior, tratamos de sacar adelante una ley de víctimas y restitución de tierras. Tuvimos una férrea oposición del gobierno del presidente Uribe. Se nos dijo una cantidad de cosas. Este gobierno la volvimos a presentar con una idea que el presidente Santos nos compró y que ha respaldado integralmente. Una idea de avanzada. Empezar a sanar las heridas del conflicto antes de la paz. Empezar a buscar la reconciliación antes del fin del conflicto. Nos dijeron en aquel momento: esa ley cuesta mucho, eso es irresponsable, eso va a atentar contra la inversión privada. La idea de la ley era dar una compensación económica a las víctimas, ya van 380.000 víctimas. Poder quitarle las tierras a las FARC, tierras a los narcos, tierras a las paras, y devolverle las tierras a los campesinos que se los quitaron a sangre y fuego. Un proyecto ambicioso, 55 billones de pesos es lo que cuesta el COMPES de víctimas de Colombia, dándoles vivienda y dándoles la dignidad que merece este país. Todo el mundo que nos dijo, eso es imposible, eso es irresponsable, eso cuesta mucho, eso va a desincentivar la inversión en el país, va a generar inestabilidad jurídica. Todas esas mismas personas que se opusieron a la ley de víctimas, hoy, cuando hablamos de paz, dicen, no, ¿cómo así? Los derechos de las víctimas, pero ustedes no están pensando en las víctimas. Ustedes deben haber hecho esto, ustedes deben haber hecho lo otro. Y en el momento que llegó la toma de decisiones para defender las víctimas en Colombia a través de la ley de víctimas, gran parte, no va a generalizar, gran parte de aquellas personas que hoy se atraviesan a la paz, tratan de hacer lo imposible, tratan de sabotear el proceso, argumentando el derecho de las víctimas, son las mismas personas que se opusieron en su momento a sacar adelante la ley de víctimas, restitución de tierras y la posibilidad de empezar a sanar las heridas de este país, que son profundas y dolorosas, y todas las cargamos en nuestro corazón para poder hacer la paz.
Muchas gracias, doctor Gaviria. Doctora Ramírez, tiene 3 minutos para rebatir alguno de los argumentos esbozados por su El doctor contendor. Simón Gaviria nos recordaba que tenemos en este momento las cifras más bajas en materia de homicidios y de secuestros. Eso es cierto, porque el país, por fortuna, en los últimos 12 años viene bajando permanentemente esas cifras, excepto el primer semestre de este año. Se rompió por primera vez la tendencia decreciente. Hay un informe que hace el Observatorio de la Universidad Sergio Arboleda, en donde muestra el aumento en las cifras de homicidios y en las cifras de secuestros durante el primer semestre de este año por primera vez. Y por esa razón, en las encuestas otra vez, nos muestra cómo el 69% de los colombianos perciben que se ha dañado la seguridad, especialmente en las zonas urbanas, y el temor que tenemos todas las mamás precisamente por la seguridad de los hijos. En Antioquia, Quindío, Boyacá, Cali, Palmira, Itagüí, Medellín, realmente es absolutamente preocupante el deterioro de la seguridad. Segundo, en relación con la seguridad y, por supuesto, la integridad del territorio. Me ha parecido preocupante la posición errática del gobierno en el tema de San Andrés, porque mientras nos dice el presidente que el fallo es inaplicable, nos tenemos que preguntar, ¿acaso es que los pescadores de Colombia, de San Andrés, están pescando en luna verde como pescaban hasta la víspera del fallo? ¿O será que acaso los buques de la Armada hoy pueden patrullar en las aguas que eran antes colombianas y expulsar barcos de otras banderas? No, eso no puede pasar ya. Luego el fallo se está aplicando. Creo que le ha faltado al gobierno hablarle con más claridad a los colombianos y asumir una posición, la que de verdad nos dé a nosotros garantías en el derecho internacional, pero también claridad sobre qué es lo que finalmente va a pasar con San Andrés. Y otro punto en relación con el tema agrícola. Hemos visto todos estos paros. Lamentable que tengamos hoy por hoy un gobierno que actúa siempre de alguna manera improvisada. A raíz de los paros, entonces, aumentaron el presupuesto del sector agrícola, que en el presupuesto presentado al Congreso apenas 4 días antes mostraba una disminución para el sector agrícola. Eso muestra la falta de sintonía entre el gobierno del presidente Santos, el propio presidente, y la realidad nacional. ¿Qué es lo que pasa? Hoy por hoy se están dando una serie de subsidios que no son sostenibles en el largo plazo. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque en el gobierno del presidente Santos se olvidó de un compromiso de campaña, que era aumentar el área sembrada en alimentos. Colombia tiene un potencial de sembrar 15 millones de hectáreas en alimentos. Llevamos muchos años apenas con 4.8, 4.5, estamos hoy por hoy en 5 millones de hectáreas, pero la meta ambiciosa que puso el gobierno Santos es que vamos a tener 7 millones en el año 2022. ¿Ya para qué? Tenemos que aumentar rápidamente el área sembrada en alimentos, generar cadenas de valor agregado, procesar alimentos, vender a los mercados internacionales alimentos procesados. Eso es agroindustria, esos son empleos, eso es seguridad económica para las familias, y eso es un crecimiento y un desarrollo que el país bien merece, porque esa es la verdadera paz de Colombia. Muchas gracias, Marta Lucía Ramírez. Terminamos esta fase inicial de los argumentos de cada uno de los participantes en este debate. Para darle la palabra a los profesores de la Universidad Javeriana, tenemos a Patricia Muñoz, directora de la especialización en opinión pública y mercadeo político, que va a hacerle una pregunta a cada uno de los participantes. Gracias, Juanita. Buenas tardes a nuestro auditorio. ¿Estás bien? Sí, muy bien. Representante Simón Gaviria, hoy vemos estrechamente articulados el tema de las conversaciones con la FARC para poner fin al conflicto armado y el tema de la reelección. Para algunos dirigentes en el país, el proceso de paz, abro comillas, está atrapado por las agendas urgentes de la reelección y la firme presión de las FARC para dilatar la negociación. ¿Cómo anteponer entonces el tema de la paz a la reelección para que este gran propósito nacional por la paz no se convierta en una forma de sacar ventaja en el proceso electoral? ¿Es posible aislar uno y otro tema? Yo diría que lo que nos muestran las encuestas es diferente. Lo que nos muestran las encuestas es que hacer la paz es más difícil que hacer la guerra. Es más popular irse al conflicto que buscar la paz. Hoy la paz le está costando al presidente Santos más de lo que está ganando de ella. Hoy por hoy los colombianos quieren romper la mesa de negociación. Yo estoy seguro que si mañana el presidente Santos hiciera una rueda de prensa, pateara la mesa, dijera que les va a dar plomo, que les va a dar garrote, que los va a perseguir, que va a coger las cabezas y les va a colgar en la Plaza de Bolívar,
probablemente eso sería mucho más rentable electoralmente. Si fuera por un tema de encuestas, hacer la paz no es popular. La mecánica de la paz además no es popular tampoco. Entonces, si es por ese tema, yo diría que es lo contrario. A pesar de las encuestas, a pesar de las molestias, el presidente Santos está manteniendo un rumbo en materia de paz porque hay rumbo, porque hay proyecto. Hay momentos difíciles, digamos, yo no puedo negar que las encuestas están difíciles. El presidente Santos heredó un problema que venía de gobiernos anteriores, de aceptar la competencia de la Corte Internacional en materia de San Andrés. Los expresidentes colombianos yéndose a hablar con Nicaragua a decir que ellos aceptaban el fallo. Y nos salió el fallo mal, efectivamente, pero eso, y le bajó la popularidad muchísimo. Pero el país sigue con un rumbo. Le tocó los agua sucia de alguien más. Y ahí sigue con el rumbo. Las clases medias de todo el mundo, la clase media colombiana está creciendo inmensamente. Y además, con una cosa interesante, la clase media se pensaba que era una fuente de estabilidad. La clase media no es una fuente de estabilidad, es una fuente de cambio. Quieren más cosas, más educación, más transporte, mejor calidad de vida, quieren más cosas. Y naturalmente eso se está reflejando en los paros, y no solo en Colombia. Está reflejando en los paros de Brasil, en los paros de Turquía, se está viendo en el mundo árabe. Simón, pero ¿estamos atrapados entre la paz y la reelección o no? Lo que iba para allá es esto. Las encuestas, si fuese ese el plan de reelección, lo más rentable electoralmente para el presidente Santos sería patear la mesa y volver al discurso guerrerista que es tan popular en el país. Al contrario, el presidente está tomando un riesgo político gigante, sosteniéndose firme en la convicción de la paz. Okay. Muchas gracias, Patricia. A Marta Lucía Ramírez. Doctora Marta Lucía, las conversaciones para poner fin a un conflicto armado requieren unos mínimos de confianza y reconocimiento entre las partes, y sobre este punto se ha avanzado entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la FARC. En caso de no lograr la reelección, sería necesario conocer el interés del nuevo presidente para avanzar en el proceso y qué capacidades tendría para acercar a las partes. ¿No cree usted que el anhelo nacional para poner fin a la violencia encontraría en un nuevo gobierno del presidente Santos mayores posibilidades, bajo la lógica de que un proceso puede alcanzar el éxito si el mismo lo inicia, el mismo que lo inicia es el mismo que lo culmina? Bueno, yo creo que hay varias experiencias internacionales que muestran que algunos procesos se han iniciado por una parte, por un gobierno, y terminan con otro gobierno. Creo que acá sí está entrampado de alguna manera el tema por la reelección, entre otras cosas porque el presidente Santos tuvo tanto afán de lograr él lo que no habían hecho sus antecesores, que empezó el proceso prematuramente. En la seguridad democrática estaba escrito que había que terminar el conflicto con una negociación política. ¿Cuándo? Cuando se hubiera llevado a las FARC a un punto de quiebre en su lucha armada y tuvieran que reconocer que su única opción era entrar a participar en la vida civil. Para eso faltaba 2 años o 1 año y medio más de seguirlos combatiendo, no solo militarmente, Simón, judicialmente y económicamente, cerrarles a ellos el acceso a los recursos del narcotráfico, a los recursos de la extorsión. Hablamos del homicidio y del secuestro, pero este país está extorsionado hoy como nunca, todo el país está extorsionado. Y hoy tenemos algo que no había antes, los ingresos de la minería ilegal para las FARC. Entonces hay que seguirlos combatiendo. Si se le hubiera cerrado todos esos espacios y se sienta a negociar hace 1 año o a conversar con ellos hace 10 meses o 1 año, otra hubiera sido el resultado de este proceso. Pero creo que las negociaciones todas en materia económica, en materia de paz, tienen que tener un método, tienen que tener unos términos, tienen que tener, por supuesto, unas condiciones. ¿Qué habría que hacer para salir de esta trampa? Yo creo que el presidente debería actuar con absoluta grandeza como un estadista y decir: quiero llevar este proceso hasta el último día de mi gobierno, no aspiro a una reelección y yo dejo este proceso culminado para que el siguiente gobierno en Colombia lo concluya o dejándolo yo terminado para que el siguiente gobierno de Colombia lo lleve a la refrendación popular, porque es tanto el afán hoy de poder terminar rápido para que entonces alcance a refrendar y demás, que el riesgo realmente de tener una negociación
que después genere reveses es un riesgo grande. Entre otras cosas porque este país no va a poder refrendar una negociación que no conozca con claridad. Aquí no ha habido claridad. Una cosa es no negociar a través de los medios de comunicación y otra cosa es que a medida que se van cerrando capítulos de la negociación se le deberían entregar a la academia, se le deberían entregar a los partidos políticos para que se haga un debate sincero y responsable además sobre lo que se está negociando. Y yo quiero una cosa pequeña sobre los puntos de la intervención anterior de Simón. No es cierto que este país no tenga sino 3 opciones, me parece que es una falta de respeto con un partido histórico como es el Partido Conservador, desaparecerlo, porque eso es lo que están haciendo las encuestas, deliberadamente. Y entonces dicen, es que acá no existe sino el uribismo, el santismo y el coco de la izquierda, porque esa va a ser la estrategia de la campaña del presidente Santos. El coco de la izquierda o el coco del primo, ¿cómo es que entonces va a competir con el primo? No, el Partido Conservador tiene personas y sobre todo tiene ideas, tiene propósito, tiene convicción de que las instituciones fuertes son las que le dan a este país la posibilidad de ser desarrollado, de ser seguro, de ser educado, de ser un país emprendedor y de alcanzar la paz. Luego, no es cierto que sean solamente 3 opciones, por esa razón estamos dando esta pelea, porque el partido se suelte de la burocracia, se suelte de lo que ahora se llama la mermelada tan eufemísticamente. No es responsable con la institucionalidad de un país tener agarrados a unos partidos en una mesa de unidad nacional a punta de estarles ofreciendo burocracia ni estarles ofreciendo mermelada. Las ideas, el debate político requiere partidos autónomos que puedan tener candidaturas, que tengan autonomía e iniciativa propia en presentar proyectos de ley en el Congreso y no tengan que estar subordinados a los proyectos que lleva el Ejecutivo porque están haciendo parte de la Mesa de Unidad Nacional. Y la pobreza, ¿se ha bajado la pobreza? Sí, pero ¿qué tan sostenible es lo que se baja a punta de subsidios cuando el tema del empleo no es un tema que se esté priorizando como debería ser? Bueno, doctora Ramírez, muchas gracias por su respuesta. Vamos a ver si logra ganar esa pelea dentro del Partido Conservador. Esperamos. En contra de la mermelada. Nicolás Morales, director de la editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene la palabra. Bueno, ¿aló? Los académicos siempre vamos muy lentos, pues los políticos van mucho más rápido y tratamos de entenderlos, pero nos demoramos un montón de tiempo. Hay algunos estudios en la academia que dicen que las diferencias entre los antirreeleccionistas y los reeleccionistas no son tan fundamentales. ¿Entre quiénes? Entre las personas que están, digamos, contra el proyecto de Santos y los que están a favor. Más bien dirían que hay puentes de unión fuertes entre los partidos, digamos, tradicionales que están tratando de entablar la discusión sobre si Santos debe llegar o no. La primera pregunta va para la doctora Marta Lucía en el sentido de, ¿no tiene usted miedo de que fragilizando la reelección del presidente Santos, ese coco de la izquierda pueda tener opciones que incluso le ganen a cualquiera de los candidatos que ganen o a usted misma? En el sentido de que los 2 candidatos finales sean Santos y un posible partido de izquierda. ¿Puedo hacer una vez la pregunta al doctor? No. Nicolás, yo creo que lo importante es darle a los ciudadanos, primero, más información, segundo, más formación en materia política. Por eso me alegra tanto tener realmente auditorios como este, porque yo creo que en el país la gente está analizando cada vez con más rigor y con más madurez cuál es el futuro que nos espera. Nosotros necesitamos realmente que los partidos se muestren en todo lo que cada uno de ellos es, en su individualidad, en sus diferencias, porque sí hay diferencias profundas entre lo que ve, por ejemplo, el conservatismo y lo que ve los partidos que están apoyando ahorita la reelección del presidente Santos. Yo no creo que se trate de hacer más frágil al gobierno, creo que sería irresponsable apostar en contra de la institucionalidad. Lo que hay es que fortalecer la institucionalidad mostrando cuáles son las diferencias. Creo que el Partido Conservador, si logra soltarse y mostrar con respeto por el gobierno, con coherencia de lo que ha apoyado durante estos años, que es una opción distinta, que se va a concentrar en fortalecer instituciones, en generar desarrollo económico de largo plazo, que es desarrollo rural, que es industrialización. Colombia está viviendo una desindustrialización que jamás habíamos vivido. En este momento hay 29 ramas industriales, de las 48 ramas industriales que llevan 5 o 6 trimestres de crecimiento negativo, continuo. ¿Por qué? Porque el gobierno del presidente Santos nunca consideró importante meter una locomotora de la industria dentro de su plan de desarrollo. El Partido Conservador cree realmente en que es justamente a partir de esas diferencias como le tenemos que dar a los ciudadanos la opción de escoger por una alternativa que nos dé futuro,
no por una alternativa que nos mantenga siempre empantanados en el conflicto, en la polarización y en los ismos del pasado. Este ha sido un país que ha vivido el turballismo, el lopismo, el samperismo, ahora el gavirismo, el pastranismo. No, el país tiene que vivir con instituciones sólidas que nos den futuro a todos los colombianos, y me parece entonces que presentando esa alternativa no hay por qué debilitar al gobierno. Creo que definitivamente la izquierda democrática hay que apoyarla, hay que protegerla. Ojalá que no nos vayamos para la izquierda, porque me da miedo el populismo que estamos viviendo en el resto de América Latina. Me da miedo que un Estado donde no haya unos conceptos sólidos de globalización, de modernidad, de ciencia, tecnología, innovación, de productividad, de competitividad, de tantas cosas, de pronto entonces terminen queriendo regalar lo poco que tiene el Estado a los pobres, y eso no es lo que va a generar mejores oportunidades en el futuro. Pero sí creo que la izquierda democrática hay que protegerla, porque esa es justamente la antítesis de la izquierda violenta, terrorista, radical que ha tenido Colombia, y con la cual hoy estamos sentados en La Habana, negociando realmente sin condiciones terminantes, sin condiciones claras que nos den la garantía de no repetición, que es lo que más me interesa a mí para las generaciones venideras de colombianos. Muchas gracias, Nicolás. Ahora sí tienes la oportunidad de preguntarle a Simón Gaviria. Bueno, ¿qué tema el de la reelección, doctora Gaviria? Yo supongo que no es un tema fácil de abordar en un almuerzo de domingo, donde su papá, bueno, es delicado. Yo quería preguntarle, porque finalmente usted conserva, digamos, o tiene todos esos ímpetus de guardar los resquicios de la cosa liberal. Y Santos, el presidente, antes de esta presidencia no era tan liberal. Pregunta, si el presidente Santos gana y sigue con bajos márgenes de popularidad y decide darle un giro conservador a su segundo gobierno, ¿qué va a hacer el Partido Liberal? Bueno, no sé si comparto la premisa de la pregunta de que Juan Manuel Santos es conservador o tenía tintes conservadores. Juan Manuel Santos fue ministro liberal en muchos gobiernos y efectivamente una de las cosas que ha logrado hacer es ha gobernado como liberal. Y si me permiten decirlo, sus principales fortalezas de gobierno en materia de lucha contra la pobreza, en materia de gratuidad en la educación, en materia de los 2 millones de tabletas y computadores, en la ley de víctimas, en los 2.3 millones de empleos, en la lucha contra la desigualdad. Son sus principales fortalezas de gobierno. Yo diría que la fortaleza, y acá en el tema de un posible segundo gobierno, es más liberal, no menos. O sea, el presidente, entonces, su fortaleza hoy, la reconciliación, el diálogo, la tolerancia. Acá la gente pudo volver a protestar y hacerlo sin ningún tipo de temor de nada. Eso es la gran fortaleza del presidente Juan Manuel Santos, lo más liberal. Y yo creo que son sus grandes fortalezas como gobierno. Y el presidente Santos con el tiempo no empezó el primer día como liberal, era más uribista para tener el debate franco, pero fue pelando el cobre. Fue volviendo a su esencia, fue volviendo a mostrar en qué es importante para él. Empezó los diálogos de la paz, hizo reconciliación con nuestros vecinos, fortaleció profundamente la inversión social, y todo esto al mismo tiempo bajando un déficit fiscal de 18 a 2 billones. Entonces, claro, tiene retos, pero simplemente para hacer una clara aclaración, las cifras del gobierno, las cifras oficiales por lo menos, no coinciden con la idea de que ha aumentado el homicidio y ha aumentado el secuestro en los últimos 6 meses. Hay unos retos, eso sí no lo podemos olvidar. La Ley de Justicia y Paz que heredó el presidente Santos del gobierno anterior llevó a un sinnúmero de paramilitares que hoy por hoy se están asociando en bandas criminales narcotraficantes que están haciendo estragos en las ciudades de Colombia, eso no lo podemos negar. Pero la estrategia frente a eso del gobierno del presidente Santos ha continuado siendo muy firme, es un reto, yo lo sé. Los paramilitares llegan con gran capacidad operativa a las ciudades, pero todas las cabezas de los urabeños, de Valenciano, del Ejército Revolucionario Popular Anticomunista, se les ha venido dando golpes contundentes, por lo menos 30 cabecillas de las principales BACRIM en Colombia, que además llamémoslos como son, las bandas narcotraficantes de Colombia,
se les ha dado un golpe contundente. Pero, para volver a la pregunta, lo que Santos tiene que hacer es más liberal y no menos liberal, más compromiso con la igualdad, más compromiso con los derechos del siglo XXI. Pero adicionalmente más compromisos con poder lograr que este país que nos está quedando chiquito, Colombia se nos está quedando chiquito, este país creció profundamente su demanda y se volvió caro. Acá se volvió caro muchas cosas, no solo los insumos agropecuarios. Hacer mercado en Bogotá es lo mismo que hacer mercado en Miami. Los medicamentos son costosos. El arriendo, hoy por hoy vivir en Bogotá es más costoso que Lima, que Santiago, que Panamá, sino es más costoso que Madrid. Lo que tenemos que hacer nosotros es hacer las reformas liberales para bajar el costo país, para que nuestros empresarios sean productivos, para que nuestros campesinos sean productivos, pero por encima de cualquier otra cosa, para que nuestros ciudadanos, cuando vean aumento de sus ingresos, se traduzca verdaderamente en mejorías en su calidad de vida. Muchas gracias, doctor Gaviria. Nicolás, tienes la posibilidad de hacer otra pregunta adicional a cualquiera de los dos y después le doy la palabra a Patricia. No, era un poco también preguntándole, un poco a partir de los argumentos, el presidente Santos tiene que ser más liberal, entonces si llegara al poder y si el Partido Conservador perdiera las elecciones, que es una posibilidad que hay que Yo tengo contemplar. que confesar que a mí me encanta el liberalismo, pero me gusta el liberalismo de las libertades, de la libertad económica, de la libertad de expresión, de la libertad de empresa. Creo profundamente en el emprendimiento y en la libertad de empresa, y yo creo que el conservatismo lo que justamente promueve es ese tipo de libertades, el ejercicio responsable de las libertades individuales. ¿Hasta dónde la libertad? Hasta donde están los derechos de los demás. ¿Cómo podemos ejercer la libertad? Con un Estado y una sociedad que tenga instituciones sólidas, que tenga orden. Por eso decía al comienzo, en este país tenemos que poner la casa en orden, porque no podemos dar la sensación de que obviamente el caos, el desorden, la falta de atención oportuna de las políticas públicas a las necesidades de los ciudadanos, eso es lo que es realmente un ejercicio de las libertades, ¿no? La gente sale desesperada a protestar, no porque ese sea su modus vivendi, sino porque es la angustia ya de la insatisfacción que tienen y de la imprevisión del Estado sobre las necesidades de los ciudadanos. Luego yo creo que en el buen sentido de la palabra, el conservatismo lo que nos garantiza son libertades individuales, porque es un partido humanista y es un estilo de pensamiento humanista, pero nos garantiza instituciones, orden, saber a qué atenernos. Es un poco lo que nos enseñaron a todos en la casa, a tener orden, a cumplir el deber, al mérito realmente el esfuerzo. Eso es lo que creo que tenemos todos los colombianos en el fondo del corazón, saber que si uno hace las cosas bien, todos vamos a progresar. O sea que la exministra Ramírez cree que Santos debe virar hacia el conservatismo y menos hacia Yo creo que la el Partido sociedad, Liberal. a mí no me gusta personalizar tanto, porque creo que este país con caudillismos no va a tener jamás una visión a 100 años. Yo quiero imaginarme a la Colombia de aquí a 100 años siempre como un país desarrollado, próspero, globalizado, como una potencia a nivel regional. Y por eso no me gusta tanto los personalismos, me gustaría mucho más la institucionalidad de este país. Bien, muchas gracias. Patricia, puedes hacerle una pregunta al doctor Gaviria. Representante, hay unos efectos no deseados de las reelecciones. Excesiva personalización, fortalecimiento del presidencialismo del presidente frente a las otras ramas del poder público, ausencia en la promoción de liderazgos, falta de renovación generacional en la política. Si a estas consecuencias no deseadas le sumamos los resultados de las recientes encuestas, 77% de colombianos que manifiestan no estar de acuerdo con la reelección del presidente Santos, ¿no cree usted que este escenario en el caso de una reelección del presidente Santos, nos anticipe un gobierno de escasa legitimidad, de dificultades de concertación política y seguramente de una gran polarización? Bueno, antes de responder la pregunta, me gustaría simplemente hacer una acotación frente al conservatismo de Marta Lucía que no vemos tanto. Porque cuando llegó el momento que el Partido Conservador creyera en las libertades individuales y le diera a las parejas del mismo sexo los mismos derechos que los demás ciudadanos, votó en contra. ¿Quién, yo? No, Partido Conservador. Jamás hubiera votado en contra. Cuando llegó el momento, cuando llegó el momento de que tuviéramos en Colombia un debate franco sobre
la posibilidad de la mujer de escoger lo que hace con su cuerpo, votaron en contra. Cuando empezamos a plantear un debate que yo sé que es impopular, yo sé que es impopular, pero tener una nueva visión sobre lo que tenemos que hacer con los drogadictos colombianos, de que en Colombia tenemos que tratar a alguien que tiene un problema de droga como un paciente y no como un criminal, ahí no estuvo esa visión. Y esa es la visión de nosotros, y me gustaría simplemente dejar ese tema claro, porque eso no es lo que se está viendo en el Partido Conservador. Pero segundo, las consecuencias de la reelección. Sí, la reelección es una figura que Colombia está todavía asimilando, es una figura nueva. Es la primera vez en la historia de Colombia que alguien no cambia la Constitución para reelegirse y favorecerse a sí mismo. Simplemente son las reglas de juego que estaban presentes en el momento de la reelección. Yo creo que la reelección nos genera retos. A mí me gustaría fortalecer el tema viendo cómo podemos lograr un equilibrio de poderes. Cuando el presidente Uribe propuso la proposición, la sacó adelante, hicimos una propuesta de cómo garantizar que no hubiese un hiperpresidencialismo. Y es un tema que me preocupa: quién elige los miembros del Banco de la República, la elección de las Cortes, precisamente un presidente en ejercicio tiene mucho poder. Yo creo que parte de las cosas que tenemos que hacer y que tienen que ser una reforma es mayor descentralización. Mayor descentralización tiene que ser el mecanismo, darle no solo más responsabilidades a los gobernadores y alcaldes, sino más recursos a los gobernadores y los alcaldes. Yo voy a hacer un poquito de autocrítica. Yo creo que la reforma de las regalías conceptualmente tenía unas cosas importantes. La idea de distribuir las regalías de tal manera que le llegaran a los colombianos más pobres. Que las plata de las regalías, los 18 billones de pesos que hay hoy por hoy, se pudiese invertir para disminuir la pobreza. Creo que las regalías directas deberían quedarse en las regiones. Y creo que tenemos que reformar el sistema para hacerlo más eficiente en materia de su ejecución y implantación de proyectos. Pero la manera como nosotros garantizamos un mejor gobierno es a través de más descentralización, a través de un país de regiones, e inclusive poder volver a hablar en Colombia de federalismo. Muchas gracias. Llegamos a la parte final de este debate. Marta Lucía Ramírez, que fue la que habló de segundas, ahora tienes 3 minutos para redondear el argumento final, dar el argumento con el que quieres que ellos se queden en la cabeza antes de volver a votar. Bueno, creo que este país tiene tantas posibilidades de ser un país próspero que es absolutamente imperdonable que hemos tenido una gestión tan deficiente en el manejo del Estado, y no lo digo solamente durante estos últimos 3 años. No ha habido, lamentablemente, por parte de nuestros partidos políticos, ni por parte de nuestros gobiernos, el compromiso real de fortalecer la institucionalidad en Colombia. Lamentablemente este es un momento donde se hubiera podido hacer mucha cosa, precisamente gracias a ese apoyo casi que incondicional que le están dando al gobierno en la Mesa de Unidad Nacional, y sin embargo no ha tenido realmente el propósito de fortalecer instituciones. Hablando, por ejemplo, del tema regional, yo creo profundamente en la regionalización, pero es que acá la descentralización en Colombia se hizo muy precaria porque no se fortalecieron las instituciones en el nivel municipal y en el nivel local, y por eso entonces es que se ha penetrado la guerrilla, el narcotráfico, el paramilitarismo, las alcaldías, los consejos, las asambleas, y esa es la tragedia que tiene este país, y esa es una de las amenazas que tenemos permanentemente los ciudadanos en materia de seguridad. Yo no creo que el Estado colombiano deba hablarnos simplemente de seguridad. El Estado colombiano tiene que garantizarnos a nosotros derecho a tener desarrollo, a tener bienestar, a tener prosperidad. Por eso no consigo el manejo del Estado, sino con una visión integral en donde hay que avanzar eficientemente, con criterios muy gerenciales, en un manejo simultáneo de los ejes que son absolutamente fundamentales para lograr ese objetivo: la justicia, la seguridad, la educación, el desarrollo económico, el impulso al aparato productivo, no mediante subsidios, que es lo que estamos viendo a la orden del día. Cada vez que sale un sector a protestar, se le dan X billones de pesos en subsidios. Esos subsidios se vuelven plata de bolsillo. Eso es una plata que no genera inversión ni va a tener un retorno futuro. En cambio, si hay una labor planeada
y se construye infraestructura en el campo para que haya distritos de riego, para que haya obviamente centrales de acopio, para que haya apoyo a la comercialización de los campesinos, para que haya cadenas de producción agroindustrial. Todo eso nos va a dar a nosotros un desarrollo sostenible en el largo plazo, generando empleos, y así vamos a ver que Colombia, a partir de la periferia, desde las regiones hacia el centro, puede generar realmente ese bienestar, esa prosperidad y esa paz. Creo que la paz de Colombia, como lo he dicho en otras oportunidades en esta intervención, necesita instituciones, justicia, seguridad, desarrollo económico, infraestructura, Estado de Derecho, partidos políticos, y es una falta de responsabilidad con el futuro democrático de este país cooptar los partidos políticos a partir de prebendas burocráticas. El país no hay que pensarlo en función del corto plazo y la próxima elección, sino del largo plazo para ustedes, que son las nuevas generaciones. Muchas gracias, doctora Ramírez. Le damos la palabra al doctor Gaviria, 3 minutos para dar sus argumentos finales. Y sí, son 3 opciones. 3 opciones porque, aunque yo admiro mucho a Marta Lucía y le tengo gran estima personal, lo que se está hablando en el conservatismo es una alianza con Uribe. Eso es lo que está hablando José Félix Laforí, lo que está haciendo Luis Alfredo Ramos, inclusive lo que dicen algunos compañeros de la bancada conservadora. Pero es una opción de derecha, eso es lo que es una opción de derecha, de volver a lo que era Colombia antes. Y es la posibilidad de, pero además es un cambio de rumbo. Como yo creo que las posibilidades de Clara López o de Navarro son un cambio de rumbo. Cuando los colombianos lleguen al tarjetón, eso es lo que van a ver, no van a ver el sí y el no. Les van a dar unas opciones. Y sobre las opciones es lo que se va a escoger. Esa es la verdadera pregunta. Se está haciendo una apuesta profunda, arriesgada, costosa por la paz, por el fin del conflicto, porque este país cierre la página y cambie, por la reconciliación, por la calidad de vida de todos los colombianos. No se ha hecho con debilidad. Es que se continuó el proceso de negociación con golpe del ejército, porque es precisamente eso lo que los tiene sentados allá. Y por eso es que se han dado los golpes tan contundentes a los jefes de los frentes de las FARC y a los miembros del secretariado. Pero aparte de eso, a las BACRIM, que son un problema heredado muy grave del presidente. Pero se han hecho inversiones sociales de mucha importancia. Yo quiero resaltar eso con mucha convicción. La educación gratuita es un logro valioso, como el crédito del ICETEX a 0 costo, como los computadores y las tabletas en un municipio rural de este país le cambia la vida a un niño. Llegar a la cobertura universal en salud. Ojalá ahorita en esta reforma fortalezcamos el tema de costos de medicamentos, acabemos la integración vertical y hagamos de la salud algo más digno para todos los colombianos. Acabemos de hacer la infraestructura que le falta a este país, por favor, que es fundamental para todo, para el campo, para la calidad de vida, para el turismo y para los demás temas. La opción que tenemos es precisamente esa. Abandonar ese ritmo que nos está volviendo a Colombia por primera vez en su historia, un país más igual, más justo. La posibilidad de que este país verdaderamente cambie. Probablemente se descarrile el proceso de paz si hacemos ese cambio de rumbo. Eso es lo que mantiene la posibilidad de sacarlo adelante. Este país tiene un potencial inmenso. Colombia puede ser un país en total igualdad, un país donde le da la oportunidad a los colombianos de llegar a sus máximas expectativas, de hacer realidad las promesas de su constitución. El presidente Santos va en ese rumbo, lo va a sacar adelante, lo va a hacer realidad. Y es mi convicción que las otras 2 opciones no ofrecen esos mismos resultados para nosotros poder lograr cerrar de una vez este capítulo en Colombia y empezar el siglo XXI. Muchas gracias, doctor Gaviria. Creo que hemos tenido una oportunidad única de contar con unos argumentos súper interesantes de ambos lados, independientemente de donde nos ubiquemos cada uno de nosotros. Creo que ha sido increíble la posibilidad de ver ambos lados de la moneda. Llegó el momento de que ustedes vuelvan a votar cuál es su posición frente a la pregunta: ¿deberíamos reelegir al presidente Santos? 1 es sí, 2 es no. Entonces, este es el momento del veredicto final. Voten, por favor.
Y mientras voten vamos a pasar unos pequeños fragmentos de los debates anteriores, mientras procesan aquí los datos de esta votación. Estos fueron el debate sobre salud con el senador Robledo y el viceministro de Salud. Tuvimos un debate sobre si Petro era un buen alcalde o no con Carlos Fernando Galán y el doctor Asprilla. Y tuvimos un debate sobre si se le debería dar la participación política a las FARC o no, si dejaban las armas, en donde también vino el doctor Navarro y vino bien, perfecto. Ya llegó el veredicto final. La ganadora del debate es Marta Lucía Ramírez, quien incrementó los votos. Quien incrementó los votos del 76% al 77%, es decir, aumentó en un punto, logró cambiar a algunas personas que pensaban que sí deberíamos reelegir a Santos. Creo que este es el mejor ejemplo de el poder de los argumentos. Los esperamos en el próximo debate, que es en un mes, en donde traeremos otro tema de coyuntura e importancia. Los argumentos los pueden ver por escrito en la página de lasillavacía.com y del portal de la Javeriana. Y van a estar ahí archivados para cuando los necesiten el día antes de depositar su voto. Muchísimas gracias a los participantes, gracias. A los profesores, fue un placer tenerlos aquí. Bueno. Campaña, Dios mío.